Bueno, empezó la grabación. Entonces vamos a ver, tenemos lo que es la geometría y la trigonometría, y dentro de esto vamos a trabajar las figuras planas. Habíamos establecido que dentro de las figuras planas, bueno, tenemos definidas dos de ellas, el círculo y los polígonos. Tanto el círculo como los polígonos. Ahora, definimos al círculo en algún momento de esta manera, como toda figura plana, cerrada, limitada por una línea curva cuyos puntos son equidistantes a un mismo punto. Bien, así es como definimos lo que es el círculo. Básicamente lo que es el círculo. Entonces, ahora vamos a definir al polígono, o lo que son los polígonos. Ahí está, perfecto. Entonces, vamos a continuar ahora con la definición de lo que es un polígono. Entonces, definimos como toda figura plana, cerrada, limitada por líneas rectas. ¿Ok? Bueno, entonces en la definición, pues nos podemos dar cuenta de cómo son estas dos figuras, tanto el círculo como los polígonos. Entonces vamos a empezar a desarrollar un poco estas ideas, tanto del círculo como del polígono. Entonces, el círculo y polígonos. Ahí está, vamos a ir desarrollando. Bueno, empecemos por el círculo. El círculo dice que es una figura plana cerrada, y esa figura plana cerrada está limitada por una línea curva, y esa línea curva tiene una serie de puntos, y esos puntos están a la misma distancia de un punto, y esa misma distancia de un punto o ese punto le llamamos centro, y cualquiera de los puntos de la línea curva, ¿sí?, guarda la misma distancia. Bueno, a ese punto le llamamos centro, o va a tomar el nombre de centro, y a esa distancia le vamos a llamar radio, o lo vamos a conocer como el radio. ¿Con qué instrumento dibujamos un círculo? Pues con el compás. Con el compás tiene dos puntos. Uno de ellos lo colocamos y marca el centro, y otro, que es el que dibuja, entonces a una cierta distancia, es decir, la abertura que hacemos del compás marca una cierta distancia, y esa distancia, ¿sí?, es lo que me genera precisamente mi círculo. ¿Sí? Bueno, algunos datos importantes del círculo, o que debemos tomar en cuenta. Bueno, primero es la circunferencia. Eso es el perímetro, o lo que llamamos perímetro. Bueno, lo vamos a calcular como 2 veces pi por el radio. Y la otra es el área. El área que nos determina el círculo, eso lo vamos a denotar por pi por radio elevado al cuadrado. Y entonces aquí tenemos nuestra circunferencia, que es igual, y aquí denotamos o tenemos lo que es el área, y eso es igual a, bueno, esto es dos expresiones matemáticas que nos permiten, por una parte, conocer lo que conocemos como el perímetro, lo que está alrededor, que en este caso se llama circunferencia, y por otra parte, lo que conocemos como el área,
que es todo lo que está dentro de la circunferencia. Ahora, vamos a denotar algunas propiedades importantes del círculo. Bueno, esas propiedades importantes se conocen como las líneas o las rectas, vamos a ponerle así, las rectas, no, líneas está bien, las líneas, no me da esto, líneas del círculo. ¿A qué se refiere con las líneas del círculo? Bueno, el círculo va a tener una serie de líneas importantes, ¿sí?, que debemos tomar siempre en cuenta. Esas líneas importantes del círculo a veces pueden venir en algún problema, ya sea de física o de matemática. ¿Y a qué se refiere con esas líneas importantes? Bueno, vamos a irlas definiendo. Lo que está alrededor es lo que conocemos como la circunferencia. Lo voy a escribir aquí. Como no me deja escribir de lado, entonces así. Circunferencia. ¿Sí? Lo voy a colocar aquí por razones de comodidad para esto y vamos a ir marcando. Bueno, esta línea, esta es la circunferencia. ¿Sí? Bien, tenemos otra línea que es esta, que no me gustó porque no la quiero de rojo. Es esta línea que vamos a marcar aquí. ¿Sí? Y a esa línea la vamos a llamar diámetro. Es la recta que pasa, por el centro. A ese le llamamos diámetro. Le voy a poner aquí el diámetro. Recuerden que este puntito es el centro. Vamos a poner así, centro. ¿Ok? Una línea recta que va del centro a la circunferencia lo conocemos como el radio. Ese es el radio. Una recta que pasa por el radio, digo, que pasa por un punto, un solo punto, y es perpendicular al radio, acuérdense, perpendicular que forma 90 grados, esa recta se conoce como una tangente. Y esa es la tangente, esa recta. Si pasamos otra recta que toque dos puntos, cualquiera dos puntos, de la circunferencia, pero fuera del radio, digo, fuera del centro, ¿sí? A esa se le llama cuerda. Entonces, esto es una cuerda. Es la línea curva que queda entre esos dos puntos de la cuerda, o sea, entre este punto y este otro punto, esa línea curva se conoce como arco. Entonces, este es el arco. Del arco, bueno, más bien de la cuerda, podemos sacar una línea recta perpendicular al arco. Recuerden, perpendicular es que forma un ángulo de 90 grados, entonces perpendicular. ¿Sí? A esa línea se le conoce como una sajita. Sajita en latín significa flecha, de ahí el sagitario, el arquero. Y por último, si tomamos una línea que atraviese en dos puntos a la circunferencia y que continúe, pero atraviesa en dos puntos, a esta línea se le conoce como la secante.
Bueno, esas son todas las líneas que corresponden al círculo. Deben conocerlas, aprendérselas. Hay unas que son muy obvias porque ya las conocemos desde la primaria o la secundaria, como el diámetro, el radio, como la circunferencia, pero algunas otras que son importantes como la tangente o la secante. Y quiero que consideren que, por ejemplo, la secante cruza dos puntos, igual que la cuerda, pero la secante continúa, ¿sí? Digamos que la cuerda y la secante son casi lo mismo, casi prácticamente lo mismo, contienen a dos puntos, solo que la cuerda tiene un tamaño. Ese tamaño, va a estar delimitado por esos dos puntos, mientras que la secante no tiene tamaño, o sea, continúa, es una línea recta continua, ¿sí? Y atraviesa, solo la diferencia es por la definición que tiene, pero son casi o prácticamente lo mismo, ¿ok? La tangente es una línea que continúa, igual, es una continua, ¿sí? Igual que la secante, pero pasa por uno solo de los puntos, o sea, solo por un punto, nada más por uno, no por dos, por uno, y es perpendicular al radio, siempre. Entonces, fíjense, ¿cuántos radios puedo tener? Entonces, ¿cuántas tangentes puedo tener? ¿Sí? La tangente es muy importante porque así se define la velocidad tangencial. Entonces, ¿qué es la velocidad tangencial? Pues la velocidad que, imagínense aquí este punto que está aquí, ¿sí? Que fuera un planeta, esto fuera el Sol, y entonces tenemos una velocidad tangencial. En caso de que tuviéramos un movimiento circular uniforme, y entonces esto es una velocidad tangencial, ¿sí? Y entonces el cuerpo se va moviendo, vean cuántas velocidades tangenciales va teniendo, porque hay tantas tangentes como puntos haya sobre la circunferencia, o sea, infinito. ¿De acuerdo? Bueno, esos son las líneas del círculo. Bien, me faltaría una cosita que es un poco importante, que solo lo voy a mencionar un poco, no le voy a dar mucha importancia, porque no lo van a usar tanto, pero vamos a mencionarlo. Eso tiene que ver con los ángulos que se pueden generar en un círculo. Déjenme encontrar esa parte. Aquí está. Aquí está. Perfecto. Bueno, son algunos ángulos, ¿sí?, que podemos encontrar dentro de un círculo. ¿De acuerdo? Solo algunos importantes. Ok. Vamos a ponerle así, como si fuera tema, y vamos a poner los ángulos del círculo. Ángulos del círculo, ¿ok? Bueno, voy a poner varios ángulos para ir considerando. Entonces tenemos el ángulo central. Bueno, ¿cómo es el ángulo central? Vamos a dibujar un círculo aquí abajo del ángulo central, ¿ok? Y el centro. Ahí está el centro. Bueno, el ángulo central es aquel que va a estar formado por dos radios. ¿Sí? Entonces, fíjense muy bien. Este que está aquí, es el que vamos a ponerle la letra griega teta, y ese es un ángulo central. ¿Ok? Ese angulito es el ángulo central. Es el que se forma por dos radios y el centro. Luego vamos a tener el ángulo inscrito. El ángulo inscrito, igual, vamos a dibujar un círculo.
¿sí? Y vamos a colocar aquí su centro y otro punto cualquiera, ¿ok? Bueno, es aquel que está formado por dos cuerdas, esta cuerda y esta cuerda. Y recuerden que las cuerdas tocan dos puntos, pero tienen un punto en común. Entonces, este ángulo que se forma aquí, ese es el ángulo central. ¿Ok? Digo, el ángulo inscrito, perdón. ¿Sí? Y por último, vamos a poner el ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Este es el último y es el ángulo semi-inscrito. Bueno, ¿cómo es ese ángulo semi-inscrito? Vamos a poner nuestro círculo, lo voy a subir un poquito, y vamos a colocar los puntos. Primero vamos a colocar un punto, ¿ok? Y luego otro punto. ¿De acuerdo? Aquí lo vamos a colocar. Voy a pasar una perpendicular aquí, que es una tangente, acuérdense, esto es una tangente, ¿ok? Esa tangente está perpendicular a un radio, ahí está, ¿sí? Voy a tomar otro radio, ajá, y una línea aquí, ¿ok? Perfecto. Este ángulo que se forma, aquí así, este ángulo que está aquí, este de aquí, ese es el ángulo semi-inscrito. Vamos a marcarlo aquí con una teta. Ahí está. Ese es el ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Me quedó un poco raro porque el centro no está totalmente en el centro, pero bueno, se entiende que el radio y el radio son iguales, ¿sí? Y entonces ahí tenemos un ángulo central aquí, ¿ok? Como este, y después esta cuerda que pasa por los dos radios, vean esa cuerda, y con la perpendicular se forma ese ángulo. Ese es el ángulo semi-inscrito. ¿Sí? Así tenemos otros angulitos. Vamos a ver, que pueden ser importantes. El ángulo exterior. El ángulo exterior. Entonces, vamos a definir el ángulo exterior. Este está padre. Bueno, a mí me gusta. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo es el ángulo exterior? Bien, son dos cuerdas, así, dos cuerdas que tienen un mismo punto, pero que se encuentran, dos cuerdas, ¿sí? Que se encuentran en algún punto de intersección. Acuérdense que dos rectas se cruzan en algún punto y ese es el punto de intersección, ¿ok? Ese es el ángulo exterior. Entonces, nuestro ángulo exterior es este de aquí afuera. Es este. Por eso se llama exterior. ¿Ok? Ese es el ángulo exterior. Y creo que con eso es más que suficiente. Ah, y el último, el circunscrito. Este sí es importante. El ángulo circunscrito. Ahí está, ángulo circunscrito. Y este es el último. Este ángulo es el que se forma por dos tangentes, ¿recuerdan? La tangente, ahí está, que pasa por un solo punto, y otra tangente que pasa por un solo punto. Y donde se cruzan, ese punto donde se cruzan, ¿sí? Forman un ángulo, parecido al ángulo exterior, pero este se llama circunscrito. Ahí está, es este ángulo de aquí,
¿ok? Donde dos tangentes. Vean, aquí dos cuerdas, aquí dos tangentes. ¿De acuerdo? Entonces, casi tenemos todos los ángulos que se pueden formar que son en cierta medida importantes. Entonces vamos con los polígonos ahora. Aquí escribí mal. Polígonos. Bueno, ya los polígonos dijimos que es toda figura plana cerrada limitada por líneas rectas. Muy bien. Entonces ahora, una vez establecido el número de líneas rectas, es decir, n es el número de líneas rectas y equivale a los lados. También le podemos llamar aristas. De acuerdo con eso, en alguna ocasión habíamos definido cada uno de estos polígonos por el número de líneas que están presentes. ¿Por qué no queda bonito? Ahí está. El número de líneas que están presentes. Entonces dijimos que para formar un polígono necesitamos mínimo 3 y a esto les llamamos triángulos. A esto se les conoce como triángulos. ¿Ok? Si son 4, si n es igual con 4, entonces se llaman cuadriláteros. Los cuadriláteros. Si n es igual con 5, entonces se les conoce como pentágonos. Vean el número de lados. Y así podemos continuar hasta n que sea infinito. Un número infinito de lados. ¿Sí? Este no me gustó. Vamos a ver. Así, ¿no? Ahí está. Aquí quepa mejor. Así. ¿Qué estoy haciendo? Perfecto. Y así, que quede hasta el infinito. Y ese es el número de lados que puede tener un polígono. Bueno, esto nos lleva a entender que podemos tener dos tipos de polígonos. Un polígono regular y un polígono irregular. Entonces tendremos los polígonos regulares o irregulares. Obviamente nosotros vamos a trabajar un poquito con lo que son los polígonos regulares, más que con los irregulares. Entonces tenemos polígonos regular, irregular. ¿Sí? Regular es que tiene todos los lados iguales, todos sus lados son iguales. Irregular es que alguno de sus lados es diferente. Bueno, ahora sí, vamos a establecer los elementos de un polígono. Empecemos por ahí, por definir cuáles son sus elementos. Elementos de un polígono. Cualquiera que sea, Solo voy a establecer sus elementos. Voy a dibujar un polígono. Tengan mucha paciencia porque obviamente necesito tratar de dibujarlo lo mejor posible para que esto quede lo mejor posible. Más o menos. Ok. Yo creo que se entiende. Ahí está. Qué bonito. Es un hexágono, ¿sí? Tiene 6 lados. Bueno, aquí vamos a ir definiendo los elementos. Para empezar, los lados, ¿sí? N lados, ¿sí? Segundo, vamos a establecer lo que es un vértice, es decir, que esta figura tiene vértices, que son los puntos de unión entre los lados de un polígono, los vértices. Después definimos aquí un ángulo. Vean, este ángulo, lo voy a poner aquí abajo. Aquí, este. ¿Ok? A ese le llamamos ángulo interior. Vamos a ponerle así, ángulo interior o interno. Este ángulo. También tenemos unas rectas,
Por ejemplo, esta recta que está aquí, esta, se llama diagonal. Entonces, aquí vamos a establecer lo que es una diagonal. Vean que se forma un triángulo. Y entonces, toda diagonal va a formar un triángulo. Ahí está. Ponemos ahí ese triángulo. Bueno, no sé con qué ponerle el triángulo, con qué podría ser. Sí, así está bien, para que se entienda. Triángulo, sin ningún problema. Bueno, luego si saco una línea recta de este polígono, si sacamos una línea recta, ahorita les digo, ¿sí? Esa línea recta, cualquiera que sea, de uno de los lados, por ejemplo, de aquí, sacamos esta línea recta, esta de aquí, ¿sí? Ahí vamos a tener otro ángulo, este de aquí adentro, este de aquí. A ese se le conoce como ángulo exterior. Este es el ángulo exterior, ¿ok? O ángulo externo, este de aquí. Ahí está, ángulo exterior o ángulo externo. Y nos falta el último, ¿sí? Si sacamos una línea recta de cualquiera de los puntos hacia el centro, aquí, se le conoce como apotema. Ahí está, apotema, que es importante, ¿sí? Para hacer algunos cálculos. Bueno, eso es lo que es un polígono. Estos son los elementos de un polígono. Estamos señalando cada una de sus partes o cada uno de sus elementos, lo que podemos ver en un polígono, lo que podemos describir en él. Ahora vamos con sus propiedades. Estas propiedades son válidas para todos los polígonos, para n lados, cualquiera que sea, a partir de 3, ¿sí? De 3 en adelante. Entonces, son válidas todas esas propiedades. Pues vamos a ir describiéndolas. Primero vamos a establecer lo que es la suma de todos los ángulos interiores. La suma de todos los ángulos interiores es 180 grados por el número de lados menos 2. Así, tal cual. ¿Sí? Si yo quiero únicamente un ángulo interior, nada más uno, exclusivamente uno, entonces voy a tener lo mismo de arriba entre el número de lados. Entonces vamos a tener aquí a 180 grados por n menos 2 entre, todo eso entre 2, digo, entre n, que es el número de lados. Así, ¿me quedó? Sí, perfecto. Ahí está. Luego, la suma de todos los ángulos exteriores, eso va a ser igual a 360 grados, siempre. Por lo tanto, un solo ángulo exterior, uno nada más, pues son 360 grados entre n lados, ¿sí? Entre el número de lados que hay. Muy bien. Ahora, triángulos que se forman. Aquí están los triángulos que se forman por las diagonales. Eso es n menos 2. Es el número de triángulos. Y por último, vamos a tener a las diagonales. Vamos a distinguir dos diagonales. Aquellas que vienen de un vértice, las que vienen de un solo vértice, ¿sí? Y eso es D, le vamos a llamar D pequeña o D minúscula, y va a ser n menos 3. Ese es el número de diagonales. Y los siguientes son totales, o sea, de todos los vértices. Las diagonales totales las voy a poner como D mayúscula, ¿sí? Y esto va a ser
La siguiente expresión me permite calcular el número de diagonales, que va a ser n por n menos 3, todo esto entre 2. ¿Ok? Entonces va a ser n por n menos 3 sobre 2. Recuerden, n es el número de lados. Entonces, en el caso de esta figura que tenemos aquí, podemos hacer esos cálculos. Podemos calcular cuánto miden todos los ángulos interiores, cuánto mide cada uno de sus ángulos externos, internos, el total de triángulos que se forman, las diagonales y todo eso. Bueno, esto es lo que tiene que ver con los polígonos. Esa es la parte más importante de los polígonos. Y con eso queda, bueno, establecido lo que son los polígonos. Ok. Excelente. Bueno, con esto es la segunda parte y ahorita vamos a la tercera parte. Bueno, voy a terminar la grabación. Entonces tenemos grabación.